Bueno, pues muy buenas tardes. Ya tomamos un pequeño receso y vamos de una vez a continuar con la segunda parte, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Desarrollar con la ayuda del eterno Dios Todopoderoso este tema que es tan fundamental y tan crucial. El día de mañana, si el Señor me lo permite y si tengo tiempo, mañana lunes voy a presentar o voy a subir el primer video. Ya lo que viene siendo el martes o mañana mismo por la noche o tarde noche, subo ya esta segunda parte, ¿verdad? Para que conozcáis, ¿verdad? Cronológicamente cómo tu hermano, ¿verdad? Pues realizó este video, lo grabó, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Estábamos hablando y dimos, ¿verdad? En el último, ¿verdad? En la última narrativa, tanto escritural como oral, leímos sobre los diáconos. ¿Quién fue los que eligieron a los diáconos? Directamente el eterno Dios. Dice que descendió, así como en el pueblo de Israel, el eterno Dios para elegir personalmente a los 7 diáconos, ¿no? ¿Quiénes fueron los que le ordenaron? Sí, de manera imperativa a la iglesia, claro, con mucho respeto, con mucho amor, característica de los verdaderos hombres de Dios, elegidos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes fueron los que los eligieron a los 7 diáconos? Los apóstoles. Por eso dice que los llevaron, ¿verdad?, ante los apóstoles. Y aquí, ¿verdad?, en la última narrativa oral y escritural, leímos y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás prosélito de Antioquía, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, esto que quede muy entendido sobre lo que es el principio de autoridad, parte 2. ¿Quiénes son los que eligieron a los diáconos? Bueno, ya dijimos que fueron los apóstoles. Y aquí vamos, ¿verdad?, a consolidar, a reafirmar y a ratificar un poquito más acerca de esta cuestión de autoridad. ¿Sí? Analogía de acuerdo al orden establecido, ¿sí?, desde la primitiva iglesia. Desde la primitiva iglesia se ha venido usando la imposición de manos en oración. Sí. Vemos varios casos, ¿verdad que sí? Ananías le impuso las manos al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no porque Ananías fuera mayor en grado jerárquico que el apóstol Pablo, ¿no? Si simplemente él tuvo una bendición de parte del eterno Dios. ¿Para qué cosa? Para, ¿verdad?, imponerle las manos al apóstol Pablo y recibiera el Espíritu Santo y recobrara la vista, ¿verdad que sí? Bueno, solamente para tener este dato inicial como referencia. Para que estos varones elegidos por los apóstoles puedan tener autoridad para predicar, bautizar, porque este era el trabajo de los diáconos. En el caso del apóstol Pablo, Ananías solamente era un discípulo, no dice que era profeta, ni era igual que los apóstoles, ni siquiera habla del grado, solamente lo refiere la escritura como discípulo. Estaba, ¿verdad?, sujeto, ¿verdad?, a los apóstoles, al ministerio apostólico, ¿verdad que sí? Nótese la diferencia, ¿verdad? Y aquí de lo que vamos a hablar es de los que tienen, de los que recibieron la autoridad a través de Jesucristo, ¿verdad que sí? Muy diferente, ¿verdad? Ok. Entonces estamos diciendo que la manera, la forma, la acción de imponer las manos, me refiero a los apóstoles, son ¿para qué cosa? Para autoridad, ¿verdad? O lo hacen más bien con autoridad, ¿sí? También le impusieron las manos a aquellos, ¿verdad?, que se encontraron el apóstol Pablo, ¿sí?, y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿sí? O sea que imponerle las manos es señal, ¿qué cosa? De autoridad, es de ejercer, es del ejercicio
y la ejecución en la acción o de la acción para lo que se va a hacer. Precisamente ese es un referente, un distintivo, una característica de lo que estamos demostrando, ¿verdad que sí? Aclaración pertinente. El Espíritu Santo, bueno, ya lo dijimos, pero es necesario reafirmarlo. El Espíritu Santo no fue directamente, es decir, el eterno Dios directamente no fue quien eligió los diáconos, no. Aquí no dice eso, aquí dice que los apóstoles fueron los que los llamaron a través de la iglesia, ¿verdad que sí? Las escrituras narran claramente que no, bueno, que los apóstoles fueron quienes le ordenaron a la iglesia apartarme a 7 varones con requisitos específicos, ¿sí? Ya lo leímos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, no que fueran, ¿verdad? 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los que cumplieron estos requisitos se los presentaron a los apóstoles. Otra parte que parece que se nos quiere pasar. De acuerdo a la suministración, al poder y revelación en sabiduría que reciben los apóstoles, los hombres de Dios, los ungidos, los elegidos, cuando se les presentan, no quiere decir que ya son aceptados, no. Precisamente ahí es donde está la operatividad de la revelación. Bien pudo haber solamente escogido a uno o no haber escogido a nadie o solamente haber escogido a 3, sí. Ahí viene la autoridad ¿de quién? Directamente del Eterno. Él mismo, el Eterno Dios le pudo haber dicho, no me selecciones a nadie. Precisamente por eso es que se hace referencia en la narrativa y puso Dios, es que ¿quién es el que les revela? ¿Quién es el que dirige a los apóstoles? El eterno Dios a través de su santísimo Hijo muy amado Jesucristo. Bendita sea la gracia del Señor. Qué hermosa gracia recibimos nosotros precisamente por ese bendito hombre, por ese bendito apóstol que recibió y recibe la autoridad y qué cosa, y la revelación, la suministración de la sabiduría para dárnosla a conocer como doctrina a la iglesia del Señor. Los apóstoles les imponen las manos a Pablo y a Bernabé, sí. Y vamos a ver este ejemplo con la santa ayuda del Señor. Hechos 13:1, estamos hablando de la autoridad, del ejercicio, la ejecución en la acción de imponer las manos, ya sea para enviarlos a predicar o ya sea para qué cosa, para que reciban el Espíritu Santo. Aquí en este caso es para que vayan a predicar, pero no es porque ellos sean mayores, no, porque estamos hablando entre apóstoles, ¿sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿sí? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, fíjate bien, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, es decir, el eterno Dios. ¿De quién viene la disposición? La elección, la voluntad. ¿En quién está esa voluntad? Del eterno Dios. Y Él es el que hace saber. Él es el que los dirige. ¿Qué cosa? A sus santos apóstoles. Por eso dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Te fijas? Como si participa, o mejor dicho, Él es el que decide. ¿Quién? El eterno Dios. Y Él es el que les dijo en este caso a quienes apartaran para cierta misión. Apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién? El eterno Dios. ¿Para qué dice? ¿Para qué obra? Para la obra a la que los he llamado. Le impusieron las manos y los despidieron. Bueno, aquí es muy importante porque no
especifica más, no reabunda más el escritor, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿A qué se refirió? ¿Verdad? Habría más preguntas, pero para el rebaño escogido, en la suministración, en la operancia, en la revelación, en sabiduría, a los santos apóstoles de Jesucristo, para ellos no hay confusión. Entonces, aquí vamos a ver, dice, para la obra que los he llamado, o sea, para eso los apartaron, al apóstol, ¿qué cosa? Al apóstol Pablo y a Bernabé, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, ¿a qué obra se refería el eterno Dios? Bueno, vamos a ver lo que es Gálatas y varios pasajes donde el mismo apóstol Pablo confiesa, declara y da el punto referencial, contesta esta pregunta: ¿para qué fue llamado? Al igual que para qué fueron llamados los apóstoles, por Jesucristo, en ese ejercicio, en vida del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Para qué fueron llamados? Pues para predicar el Evangelio. Pero no solamente para eso, les encargó un ministerio apostólico, que son todas las situaciones, todo lo que compete a la salvación, ¿verdad? Todo. Bueno, aquí el apóstol Pablo en Gálatas 1:1 da un pormenor de lo que estamos hablando. Fíjense bien. Pablo, apóstol, no de hombres, es decir, no fue llamado por los hombres, no fue seleccionado por los hombres, no hicieron una votación como esa secta ridícula romana, que hacen un cónclave para elegir a sus papas. No es Dios. Para ellos, ¿quiénes los eligen? Los mismos hombres. Aquí no. Por eso el apóstol Pablo aclara, no de hombres ni por hombres. Y dice, ¿por quién fue? ¿Qué cosa? Enviado. Sino por Jesucristo y, o sea que no solamente fue por Jesucristo, ¿no? Por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Por Dios que le resucitó, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Pero para qué obra? ¿Sí? ¿Lo llamó? Bueno, dice, de los muertos, revelar a su Hijo en mí. Y aquí ya da la respuesta. Para que yo, ¿quién? El apóstol Pablo. Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para qué llamó el Espíritu de Dios, que es el eterno Dios, al apóstol Pablo y a Bernabé? Para la predicación. Y no solamente es la predicación. Ellos tienen toda la operación completa. Como lo decíamos en la primera parte, es como una empresa de un multimillonario que contrata a un director general, le entrega las llaves, le entrega el dinero, las cuentas, las claves, todo para que él se haga cargo y administre toda la empresa. Él se va a encargar, ese director general, de contratar tanto al subdirector como a todo el organigrama, todo el personal. Él es el que se va a encargar de todo el personal y de toda la operación. Así también, de esa misma manera, los apóstoles, ¿verdad? Igual en el mundo evangélico ridículo. No me digas que los que administran las sectas esas ridículas de pastoras, la iglesia es la que, no. ¿A quién le llega el dinerito? No son a las pastoras para que sigan ahí operándose, andar de ridículas y de sinvergüenzas, como la que tiene ese mugroso el Miqueas. Sí, sí. ¿Quiénes son los que las administran? Por los pastores y las pastoras, ¿verdad? En este caso, los que administraban todo lo competente a la salvación hasta el día de hoy son los santos y benditos apóstoles de Jesucristo vivos, ¿sí? No el testimonio, no. Si fuera por el testimonio, pues entonces, ¿quién iba a bendecir el pan? ¿Quién iba a bendecir el vino? ¿Quién nos iba a hablar palabra viva? No, pues por leer. No es lo mismo leer que palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Si no, entonces en vez de predicar nos dedicaríamos a repartir Biblias, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad que no?
Entonces, los apóstoles oran para que el Eterno les manifieste a quien ya ha elegido para el apostolado. Otra vez, la intervención, ¿qué cosa? En operancia del Eterno Dios. Cuando el Señor Jesucristo, una vez ascendiendo a los cielos, regresa y comisiona y les faculta y les ordena, les entrega el ministerio a los 11 apóstoles, solamente eran 11. Y, ¿verdad? Hacía falta uno, conforme a lo que ya estaba escrito, otro tome, ¿qué cosa? Su oficio. Pero no es porque fuera solamente un número de 12, porque ya en este caso, pues ya deberían de ser 13, ¿verdad? O creo que ya con Bernabé creo que 14, no estoy ahorita todavía muy seguro, necesitaría verlo bien, pero pues en este caso eran 11 a los cuales el Señor Jesucristo les llamó, y ya con Matías, ¿verdad? Fueron, ¿qué cosa? Fueron 12, ¿verdad? Ok, vamos a ver esta parte, fíjense bien. Para poder ejercer y tomar el ministerio apostólico se requiere que éste sea autorizado por el Eterno Dios a través de Jesucristo, como lo refieren estos pasajes. Primero vamos a ver el reclamo del Espíritu Dios en el celo del apóstol Pablo. Y él decía, y él les escribió, ¿sí? Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero en ese caso, el apóstol Pablo estaba haciendo énfasis y referencia de Aarón, hermano consanguíneo y sumo sacerdote del pueblo de Israel, ¿sí? Pero, y nadie es llamado sino el que fue llamado por Dios, como lo fue también el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? Ya lo dijimos, Gálatas 1:1. Por Jesucristo y por Dios, que le resucitó el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Verdad que sí? Entonces, cualquier loco se puede levantar a decir, no, es una osadía, es una usurpación. Y llegará el día del juicio, cuando lleguen delante de la presencia del Señor todos esos pastores y pastoras ridículos que hasta por debajo de las piedras salen. Porque leyeron Mateo 28, 16 al 19 o 20. Pues es que yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre, bueno, y les va a decir el Señor, ¿y vosotros quiénes los envió? Nunca os conocí, apartarse de mí, obradores de maldad, ¿sí? Porque los conoce el Señor los envió, no, ellos solo se enviaron, como aquellos profetas. Yo no les di visión, dice, yo nunca los envié a profetizar, ¿no? Ellos por su propia cuenta. Ve a una casa extraña, tú que eres plomero o que tienes algún otro oficio, y comienza ahí a pintarle la casa, si eres pintor, o si eres electricista, comienza a ponerle ahí luminares a una casa. Para empezar, no creo que te vayan a permitir terminar. Va a salir el dueño y dice, ¿qué pasó, señor? ¿Qué está haciendo? No, pues es que yo soy electricista y aquí se vería bonito. Bueno, pero ¿y sí, quién lo contrató? No, pues el que pague. Bueno, ¿y quién te contrató? Yo no te voy a pagar nada. Inclusive estás causando daños a mi propiedad y hasta la cárcel. ¿Verdad que sí? Es lo mismo. Toda esa serie de miles y tal vez hasta millones de pastores y pastores. ¿Quién los envió? Por eso dice, nadie toma para sí esta honra. En otras palabras, nadie debe de tomar. Nadie debe de usurpar. ¿Por qué? Pues ¿qué es lo que predican? Puras boberías como ese mugroso andrajoso, el Miqueas, el otro, el Radio Pantaletas. ¿Qué predican, el Jaime? ¿Qué predican? ¿La verdad? ¿La conocen? ¿Fueron llamados? No. Perversos sujetos. Y aquí insiste el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, en su tiempo y ahorita en el tiempo del apóstol Nazón Joaquín García. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo se atreven a predicar sin ser enviados?
Pues es que, fíjate bien, otra analogía. Yo que conozco de tres, pues, vamos a decir así, tengo conocimiento de tres materias, me quedé trunco. Y vamos a suponer que hace falta personal de medicina en España. Es un ejemplo solamente. Y yo por el simple hecho de tener ese conocimiento, aunque sea a medias, tal vez 3/4, tal vez menos, yo voy por mi propia cuenta. Y llego y comienzo ahí, ¿verdad? A recetar a los pacientes. Para empezar, eso lo voy a hacer si es que el control me lo permite. Porque me va a pedir una acreditación, fíjate, desde ahí. Ya sea los militares, ya sea los policías o ya sea quien esté a cargo, ¿verdad? En alguna brigada de protección. Oiga, señor, ¿y usted quién es? Soy Omar Chala. Sí, muéstreme su credencial y su permiso, que lo que cosa acredite y lo que cosa autorice para venir aquí a dar recetas. Fíjate, qué importante es eso. En el mundo evangélico ridículo, sí hay una asociación, sí, se las expide el mismo hombre en las instituciones filosóficas, rabínicas y teológicas. Pues que quiero ser pastor, sí, pues quédate a un curso de 2, 3 años. Aquí les enseñamos puras tonterías, porque eso es lo que les enseñan. Puros pensamientos y doctrinas de hombres, y que la cristología, y que el marianismo, puras boberías que no son lo que estableció y lo que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Entonces te fijas la importancia de ser autorizado, enviado, ungido, elegido. Aparte desde qué cosa, de ser acreditado y elegido, debes de traer el conocimiento para lo cual vas a ejercer. En este caso, ¿quiénes son los portadores de la verdad del Evangelio? Por los que Dios envía. Y ya, nomás les da el encargo y se aparta de ellos, no. Permanece con ellos hasta el último segundo de sus vidas. Bendita sea la gracia del Señor. ¿Te fijas qué hermoso es? ¿Qué seguridad recibimos? Y eso nos consuela. ¿Qué cosa? De tener a un hombre verdadero elegido. Sí, quien tiene, ¿qué cosa? La revelación de los misterios. ¿Verdad que sí? Aquellos perversos no dejarán de cuestionarnos, pero solamente cuando uno no tiene el verdadero conocimiento les da un oído. Es como nosotros, a veces en nuestro trabajo, por ahí nos salen borrachos o los vemos y comienzan a insultarnos. Pues, si yo le presto atención a un loco, un borracho, pues el que va a acabar haciendo el ridículo, pues somos nosotros, ¿verdad? Porque, pues, son personas que están fuera de sí, como ese sujeto, el Miquese, anda todo drogado todo el tiempo, igual que todos, que el radio pantaleta. Son personas intoxicadas completamente. Son parte de los que nos atacan con toda la bola de locos ahí que andan allí, ¿verdad? De los que se salieron. Bueno, entonces nadie toma para sí esta honra y nadie debe de predicar. ¿Y cómo predicarán? Romanos 10:15. Sigamos adelante con la ayuda del Señor. ¿Te fijas qué hermoso es comprender? Con la ayuda del eterno Dios. No por nuestra sabiduría propia, no. Líbreme el Señor de pensar siquiera eso, no. El conocimiento y la eficiencia vienen, y la sabiduría vienen del eterno Dios. Él es el proveedor de todo. Los apóstoles oran para que el Eterno manifieste a quien ya ha elegido para el apostolado, lo que veníamos comentando, ¿verdad? Y vamos a ver este pasaje que es tan hermoso, este hecho, este acontecimiento, Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, con detenimiento veamos lo que aconteció. Y orando, ¿qué hicieron los apóstoles? Oraron. Pero fíjate bien las palabras. Y dijeron, mencionaron
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Sí los conoce el Señor? Sí. Muéstranos, fíjate bien, aquí viene la parte importante. Muéstranos a cuál de estos dos ya has escogido, o elegido, o seleccionado, que son los tres sinónimos, como por decirlo así ahorita, en las campañas de elección. Fue electo, fue elegido tal o cual presidente, la presidenta Claudia Sheinbaum fue elegida, fue seleccionada, ¿verdad que sí? Por votación, ¿verdad que sí? Pero si ese es el término, sí. Seleccionar, fue elegida por elección. ¿De qué? Por votos, ¿verdad que sí? En este caso es por Dios. Por eso dice, muéstranos a quién ya has elegido. No se puso ahí el Eterno y pues a ver, déjame ver quién. No. Por eso dijeron, tú que ya conoces, o tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a quién ya has elegido. No, pues ¿qué va a pasar ahí? No sé, 10 años, 15, no. Ya el Señor conoce con anticipación. ¿Qué cosa? Todas las cosas, sí. Bendita sea la gracia del Señor. Muéstranos a cuál de estos dos ya has escogido para que tome parte de este ministerio apostólico. Qué hermoso, sí. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Entonces, la elección, el elegido, ¿quién fue? Fue Matías. Y aquí lo dice, porque algunos perversos, también dentro de esas ramos satánicas de los evangélicos, no, pues es que Matías no fue apóstol. Bueno, pues aquí dice, y fue contado, ¿sí? No por los evangélicos, no por aquellos que no los admiten, dice, y fue contado. ¿Sí fue contado? Sí. Con los 11 apóstoles. ¿Sí fue contado con ellos? Sí. Bueno, ¿te fijas? Qué hermoso es el principio de autoridad. La autoridad, cómo opera, de quién viene, a quién se la entrega y cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo y quién la recibe y para qué la recibe. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Cualquiera puede predicar el evangelio de Jesucristo para salvación. Cualquier loco, como ahorita vemos a miles. Claro que no. Hoy en día hay muchos que predican según ellos a Jesucristo. Todo mundo predica a Jesucristo. Y que Jesucristo para acá. Y Jesucristo para allá. Y que iglesia cristiana Pentecostés de que esta iglesia cristiana. Y que iglesia cristiana de esto. Y que de los santos de los últimos de Jesucristo. Pero todo mundo trae en su boca lo que la profecía dice, solo permítenos llevar tu nombre, pero nada más traen el nombre, porque la doctrina no la conocen porque no fueron llamados, como lo dice en Hebreos y en Romanos 10:15. Entonces, al no ser enviados, pues nos traen la instrucción, no están certificados, no están autentificados, no fueron enviados, no son elegidos para esta bendición. Pero como nadie los llamó a este ministerio, su evangelio es patético, es ridículo de estos evangélicos, es diabólico y no es para salvación. Al contrario, es para condenación. Quien escuche a estos falsos y patéticos, ¿qué cosa? Ramas evangélicas y los católicos y los testigos de Jehová y toda esa bola de que no fueron elegidos, quien los escuche y quien está en sus congregaciones, está, ¿qué cosa? Peligrando, ¿verdad que sí? Está, ¿qué cosa? Peligrando su salvación, sí. Peligra su salvación. Claro, el Señor conoce los corazones. ¿Y a cuántos ha sacado de ahí, verdad que sí, el Señor? Sí. Y aquí están con nosotros. Tuvimos a un monseñor Rafael Rodríguez Guillén. Yo estuve desde que se le comenzó a predicar hasta que se bautizó y comenzó, ¿verdad?
a ser colaborador del apóstol Samuel. Varios pastores han salido de sectas y aquí están con la verdadera iglesia. ¿Sí? ¿Quién los ha llamado, como dice en el testimonio en los Hechos? Y el Señor añadía, ¿a quién? El Señor. A su iglesia, no a sus iglesias, los que habían de ser para salvación. ¿Quién? El Señor. ¿Pero a través de quién? ¿De qué ministerio? ¿A quién les encargó esta autoridad? A sus santos apóstoles. El ángel, cuando habló con Cornelio, ¿qué le dijo? El ángel le predicó a Cornelio. No. Él no tenía esa instrucción. Él le dijo, ve con Pedro, con el apóstol Pedro, con el amado de Cristo, el apóstol Pedro. Él, no yo, o sea, no el ángel, no. Él te dirá lo que debes hacer, sí. Fíjate qué hermoso. Ni el ángel que viene delante de la presencia del Señor tenía esa bendición de predicarle, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿A quiénes se les entregó ese ministerio? A los apóstoles, sí. Él te dirá lo que debes de hacer. Porque para predicar el evangelio, el verdadero evangelio, se necesita como número uno, ya lo dijimos, pero no está por demás irlo dejando muy en claro. Ser enviado por Jesucristo directamente y ya cuando perteneces a la verdadera y santa iglesia de Jesucristo, ser enviado por los apóstoles. Ya cuando perteneces a la verdadera iglesia, porque pues allá también aquellos predican, ¿verdad? ¿Quiénes los envían? Sus pastores. ¿Y a sus pastores quién los envió? Pues nadie. Ellos solo se enviaron. Hasta de las piedras salen pastores y pastoras ahí todas ridículas ahí. Sí. Entonces, son las dos vías por las cuales se tiene el ejercicio, la autorización para predicar. Por medio de Jesucristo directamente para el apostolado, y ya cuando estás y perteneces a la verdadera iglesia de Jesucristo, entonces sí, el apóstol, si te ve, ¿qué cosa? Solícito, si te ve con los requisitos de los cuales mencionamos en Hechos 6.1, 6.2 en adelante, sí, de buen testimonio. ¿Qué cosa? Que ya hayan recibido el Espíritu Santo y con sabiduría, ¿verdad que sí? Ahorita también hay requisitos para salir a la obra, para evangelizar. Nosotros aquí estamos haciendo esa parte, aquí en redes sociales, ¿verdad que sí? Sí. Dando a conocer lo que de gracia hemos recibido también nosotros, el conocimiento, ¿verdad que sí? Sí. Entonces solamente es por medio de Jesucristo para poder predicar, y ya cuando estás dentro de la iglesia, a través de los apóstoles o del ministerio apostólico. ¿A quiénes se les dio esa autoridad para ser discípulos y bautizar? Solamente a los apóstoles. Mateo 28:19. Porque nos van a estar preguntando todo el tiempo, ¿y por qué nada más los apóstoles? 28:19. ¿Y por qué los apóstoles? 28:19. Efesios 2:20. No hay otra. Ese es el principio. Ese fue el origen. Ese fue el comienzo. Esos fueron los primeros, ¿sí? A los cuales se les dio y se les entregó toda la autoridad. También Jesucristo la recibió, ¿verdad que sí? De aquí no hay que salirse, ¿sí? Todo lo competente para salvación se les entregó a los apóstoles. El mundo evangélico no te puede predicar el verdadero evangelio, ¿no? Claro que no. Ya que ellos tienen miles de doctrinas y de evangelios diferentes, pero solo son doctrinas satánicas, inventos, ideologías y caprichos de hombres, sí. Ellos están en una secta como pastores. Y entre ellos sí hay copastores, o sea, el que le ayuda, ¿verdad? Y si el copastor no está de acuerdo con su pastor, ya nomás sabe algo de Biblia y va y funda su propia secta con otras ideas, ¿sí? Le añade o le quita o la transforma, ¿sí? Doctrina de Dios, doctrina revelada, elegido por Dios. Son patéticos, satánicos, pero a ellos también se les va a pedir cuenta, no creas que no, ¿sí? Por el engaño que están haciendo.
a las pobres almas cautivas, sí. Van a tener su pago también de eso, sí, porque son engañadores y usurpadores. Si hoy en día tú traías un certificado, por decirlo, de doctor o de abogado o alguna licenciatura, y es apócrifo, es decir, que lo compraste, no es auténtico, nunca ejerciste esa profesión, si te delatan o estás, ¿verdad? Si las autoridades te sorprenden, estás usurpando una función, te pueden llevar ante el Ministerio Público y te pueden condenar, sí. Es lo mismo. A todos esos pastores, sí, están usurpando ya no una profesión de médicos, ya no una profesión como abogado, no. Algo todavía más sensible, mucho más importante. Se trata de almas, se trata de la salvación o la condenación de las almas. Pero como ellos no fueron enviados, no te pueden predicar el verdadero evangelio, por lo tanto, van a ser también juzgados. Aunque aparentemente han llevado una vida supuestamente limpia, que hasta ahorita vemos que no. Pero también de eso van a dar cuenta. Por eso dice, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué les dirá el Señor? Ah, sí, no. Ah, pues qué bueno que me ayudaste. No, nunca os conoce. ¿Y a dónde van a ser lanzados? Al lago de fuego, que arde con azufre y fuego. Ahí será el lloro, el tormento eterno, ¿verdad que sí? Sí. Como el falso profeta también será lanzado ahí. Gálatas 1:8, hablando sobre la prevención, sobre aquellos que están usurpando y están enseñando un evangelio diferente. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o sea los apóstoles, fíjate, aún él mismo se sometía. Mas si aún nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo, fíjate bien, os anunciare otro evangelio diferente, del cual hemos anunciado, el cual sea anatema, es decir, maldito. ¿Y por qué esa palabra tan fuerte? No es fuerte. Es una sentencia. Sí, es una sentencia de que van, ¿qué cosa? A ser juzgados por esas almas que por su culpa se perdieron. Se perdieron por enseñar una doctrina satánica y del error. ¿Sí? No creas que esto es un juego, no, es una realidad. Por eso decía el apóstol Pablo, si nosotros mismos, ya conociendo el evangelio, el verdadero evangelio, anunciamos algo que es diferente, ¿sí? O un ángel que venga del cielo os predicare también, si atreviera a predicar un evangelio diferente, el cual no solamente sea anatema, sino será, ¿qué cosa? Condenado por eso, ¿sí? Por esa usurpación y por el motivo de esa falsa predicación, falso, ¿qué cosa? Evangelio, muchos vayan a ser condenados. ¿Es algo serio esto? Sí. Claro que sí. Para anunciar el evangelio verdadero solo hay dos conductos, ya lo dijimos. La autoridad para predicar el verdadero evangelio es directamente a través de Jesucristo y ya dentro de la iglesia, ¿qué cosa? Por los apóstoles, como lo dice Mateo 28:19. Nunca nos debemos de salir de ahí, ¿sí? O Efesios 2:20, que es el edificio. O 1 Corintios 12:28, ¿verdad? Sobre lo que es lo establecido por el eterno Dios en Jesucristo a través de sus santos apóstoles. De acuerdo con la autoridad de lo que comentamos en la definición de autoridad, analicemos lo siguiente. 1 Corintios 16:3. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. El apóstol Pablo le escribe una carta a los corintios. ¿Para qué cosa? Para un donativo, que sería, ¿qué cosa? El destino para Jerusalén. Aquí, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo como autoridad? ¿Está dando órdenes? Sí. ¿Por qué?
Pues porque tenía la autoridad, ¿sí? Como la tiene hoy el apóstol Naasón. Por eso da instrucciones quien tiene autoridad. Pero yo, Marchala, si yo no tengo autoridad para algo, pues yo no puedo usurpar ese lugar. Yo no podría darle órdenes a un ministro o a otro hermano. Me va a decir, pues, ¿y usted quién es, hermano? ¿A usted quién le autorizó? No, pues, nadie, solamente a mí me parece. No, aquí no se trata de que si te parezca o no, o que piense, no. Aquí debes de estar autorizado. Ese es el lineamiento estricto y perfecto de la iglesia, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo ordenaba: hágase esto. Dio la instrucción para la ofrenda que se llevaba a Jerusalén. Los apóstoles, en su plena autoridad en el trayecto de todo su santo ministerio, dan órdenes específicas, instrucciones claras, qué es lo que se debe de hacer y cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. Colosenses 4:16. Vamos a leerlo. Cuando esta carta haya sido leída, le manda una carta a Colosas. Cuando esta carta haya sido leída, entre vosotros está dándola una instrucción, ¿sí? Hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, ¿sí? Y que la de la Odisea, o sea, la carta que también se envió a la Odisea, la leáis también vosotros. O sea, aquí van a ver un cambio de cartas, ¿verdad? Se le iba a la Odisea, a los laodicenses se les envió una carta, y esa carta también se iba a llevar, ¿qué cosa? A Colosas, para que ellos también leyeran esa carta, ¿verdad? Es decir, las iglesias iban a leer, ¿cuántas cartas? 2. ¿Y esa carta dónde está? Pues esa secta romana se encargó de desaparecerla, ¿verdad? ¿Qué contenido hay? Yo ya la he leído. ¿No les convenía? Claro que no. Entonces, esto es sinónimo ¿de qué? De autoridad. ¿En qué doctrina perseveraba la primitiva iglesia? ¿De quién venía la ilustración, la enseñanza? ¿De quién, qué cosa? De los apóstoles. En la de Lucas, Timoteo, colaboradores de los apóstoles, no. Y perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Toda la salvación gira, ¿sí?, a través de un apóstol vivo. Claro, él tiene, ¿qué cosa? O mejor dicho, ellos fueron enviados ¿por quién? Por Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué cosa? Fue enviado por su Padre el eterno Dios. ¿Te fijas? Eso es principio de autoridad. Ya para terminar, para el culmen, dice: los beneficios que recibe la iglesia a través de los apóstoles vivos por su autoridad. ¿Un verdadero apóstol perdona pecados? Sí. ¿O fue un chiste? ¿O fue algo que nada más se le ocurrió al Señor Jesucristo? No se crea, nomás estoy jugando. No. Según de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través de los apóstoles, el conducto por los apóstoles, por medio de ellos, Cristo nos perdona, sí. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quiénes? A los apóstoles, o a toda la iglesia. Toda la iglesia tenía esa facultad de perdonar pecados. No, pues imagínate que yo, a los youtubers, ¿verdad?, yo le perdono los pecados a tal youtuber. No. Nosotros somos simples miembros. En aquel entonces también había miembros, pero aquí está hablando que a quienes se les entregó ese ministerio de la reconciliación solamente fue a quienes, a los apóstoles. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Así es. Y ya la parte más directa, cuando vivía, aún en vida del Santísimo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, les dijo a sus apóstoles. Desde el 19, Juan 20:22, paz a vosotros. Y sopló sobre ellos
y recibieron el Espíritu Santo, sí. A quienes le remitieren los pecados les serán remitidos. En otra parte, la Codos dice, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. ¿Quiénes tienen la autoridad para perdonar pecados? Un verdadero apóstol. ¿Verdad que no estaba bromeando el Señor? Les dio ese ministerio. ¿Te fijas lo importante? A ti te daré, ¿a qué cosa? Les daré las llaves del reino de los cielos. Ahí donde queremos llegar, a ese lugar donde Cristo fue a preparar moradas. Los apóstoles tienen las llaves del reino de los cielos. Bendita sea la gracia del Señor. El perdón de pecados y la comunión con el eterno Dios a través del pan y del vino bendecido por los apóstoles. 1 Corintios 10:16, hablando de la Santa Cena. El día de ayer participó la Iglesia Verdad de México. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, sí es la comunión. Te pone en comunión, en amistad con Dios. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, sí. El pan que partimos y la copa que bendecimos, ¿quién bendice esa copa? ¿Cualquiera? A ver, ahora me toca a mí. No. Solo se trata de que te toque, ¿no? No es un sorteo, es una dignidad que viene de parte de Dios a través de Jesucristo, a sus santos apóstoles. Entonces, ¿cómo recibe el perdón la iglesia? En la Santa Cena. Y les entregó a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. ¿Cuándo? Cuando ellos lo dispongan. ¿Verdad que sí? Sí. ¿O quién los va a limitar? Solamente los locos esos, que creen que directamente ellos tienen comunión con Cristo, ¿verdad? No cualquier loco puede predicar el verdadero evangelio. No. Hay muchos locos, sí, miles y cientos de sectas en el mundo. A cualquier loco que se le da la gana o que lea Mateo 28:19 puede predicar sin ser enviado, como en el caso de, hay un pervertido ahí, ese radio pantaletas ahí, ese homosexual ahí con su colita ahí, diciéndole a todo el mundo mi amor y todo. Ay, discúlpeme, es que no me gusta, es que no me vaya a hacer una pregunta que si me gustan los hombres. Es uno de nuestros enemigos, es un pervertido homosexual, difamador de la iglesia. Ah, no, pero él supuestamente anda predicando a Cristo, pero no predica a Cristo. Nunca ha predicado a Cristo, ¿no? Siempre hace, ¿qué cosa? Referencia para atacar a la iglesia. Eso es un verdadero evangélico. Como también ese mugroso el Miqueas, liderado por pastoras que nunca ha dado a conocer su evangelio, ¿no? Ahí anda ataque con todos los ex le den. Eso es un verdadero evangélico, ¿no? Pervertidos marihuanos, disfrazados de evangélicos, ¿verdad? No para nada, pero no predica absolutamente nada, solo se dedica a atacar, igual que el trastornado drogadicto del payaso del Miqueas, el Jaime, toda esa clase de sujetos que ya conocemos, ¿verdad? Solamente a eso se dedican, a atacar a la Santa Iglesia del Señor. Entonces, hasta aquí dejo este video. Espero y en algo, ¿verdad?, les sirva, ¿verdad?, a cada uno de mis hermanos para reforzar nuestro conocimiento, ya sea ampliarlo, ya sea reforzarlo, o solamente, yo lo digo a manera de recordación. Porque para aprender algo nuevo, de quien viene, todo lo que, ¿qué cosa? Lo que de arriba viene, por sobre todo es que viene el conocimiento, la autoridad y el poder, que es a través de Dios en Jesucristo y a su santo y bendito apóstol. El eterno Dios guarde y bendiga a su bendito y santísimo apóstol, ¿verdad?, todos los días de su vida. Pronto lo saque de ese lugar y el Señor nos permita pronto verle pasar por los pasillos de hermosa provincia. Qué hermoso será. El Señor no lo consiga, no lo conceda. El Señor lo guarde y lo bendiga grandemente a su santo apóstol. Y felices fiestas, Santa Cena 2025. El Señor los guarde y mi Señor Todopoderoso les bendiga.